En la mañana del 29 de octubre, las organizaciones Nación Andaluza, Sindicato Unitario de Andalucía, Centro Andaluces del Pueblo y Andaluces en Pie se manifestaban en Córdoba por la Constitución andaluza que fue aprobada en Antequera el año 1883 por los federales andaluces. La Constitución andaluza de Antequera constituye una parte importante del fundamento ideológico del andalucismo revolucionario de Blas Infante y de la izquierda soberanista e independentista en la actualidad. Su artículo primero define y condiciona todo el proyecto constitucionalista andaluz. Andalucía es soberana y autónoma, se organiza en una democracia republicana representativa y no recibe su poder de ninguna otra autoridad exterior al de las autonomías cantonales que la constituyen por este país. Bien, gracias Ángel. Hoy conmemoramos el 139 aniversario de la firma de la Constitución andaluza. Hoy hacemos un ejercicio de memoria, pero un ejercicio de memoria que no aspira a rebajar nuestra historia como hacen otros con el 4 de diciembre, no aspira a ocultarla en un cajón, a meterla en un cajón para los estudiosos, sino que la sacamos a la calle. Empezamos a discutirla entre la clase obrera, empezamos a analizarla entre los trabajadores y las trabajadoras, y empezamos a pensar cómo poner en práctica una constitución andaluza para asegurar, para recuperar la soberanía perdida por nuestro país en este siglo XXI. Conmemorar esta Constitución para nosotras es imprescindible, y es imprescindible porque el Estado español y sus mamporreros en Andalucía y en ese gobiernillo del virreinato que es la Junta de Andalucía están absolutamente volviéndonos, retrocediéndonos al pasado mientras nos hablan de futuro. Mientras hablan de futuro y de una Andalucía imparable, nos encontramos como se siguen autorizando nuevos vertederos, macrovertederos industriales como el vertedero de Guadarranque en la bahía de Algeciras. Nos encontramos como nuestro país se sigue empobreciendo y según las últimas estadísticas, los 5 municipios más pobres de todo el Estado español están en Andalucía, los 5. Y nos siguen llevando al pasado cuando tenemos que dedicar el 30, el 35, hasta el 41% de nuestros ingresos tienen que dedicar los trabajadores en Málaga para poder conseguir una vivienda. Eso es llevarnos de nuevo al siglo XIX, eso es llevarnos de nuevo al capitalismo salvaje, por mucho que hablen de futuro. Y nosotras aquí hoy venimos trayendo una propuesta de hace 139 años, pero que está plenamente vigente. Nosotras hablamos de pasado, pero pensando en el futuro. Pensamos en el futuro porque esta Constitución, a pesar de que tiene más de un siglo, hablaba, como decía el compañero David, de la recuperación y del ejercicio de la soberanía nacional de Andalucía. Hablaba de la independencia económica del pueblo. Hablaba y se dedicaban varios artículos de esta Constitución al poder obrero, a la representación de la clase obrera. Y hablaba de la independencia social de la mujer, de la emancipación de la mujer andaluza. Por eso esta Constitución, aunque parezca pasado, es futuro. Y aquellos que no hablan de futuro donde lo quieren llevar es al pasado. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva la Constitución andaluza! Se les matriculó por 30 míseros euros, uno de la insignia de Andalucía desde hace casi 1000 años. Se la echaron a Cortillo por 30 míseros euros gracias a las leyes de franquista de su época de Franco y de sus sucesores como fue el PP. Le dieron potestad para inmatricularse, o le dieron potestad para ser fedatarios como si fueran notarios, y matricularse esta preciosidad, este símbolo no solo de Córdoba, sino de Andalucía en general, y tenerla ellas en sus manos. Cuando esto lo construyeron cordobeses y cordobesas, y esto debe de estar en manos de las cordobesas y de los cordobeses, independientemente de su utilización religiosa, ya fuera en la época musulmana como ahora en la época cristiana, después de la Reconquista. El uso que se le dé desde hace siglos es al fin y al cabo el uso que le dan los cordobeses y las cordobesas, por ende la andaluza y la andaluza. Por eso hoy exigimos la devolución de la mezquita al pueblo andaluz y al pueblo cordobés. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva la Constitución! Bien, ¿se me oye bien? Bueno, desde el Sindicato Unitario de Andalucía luchamos por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, por los derechos laborales, por los intereses de la clase obrera, y como sindicato de clase
aspiramos a guiarnos y a hacer efectiva un programa revolucionario, anticapitalista, antiimperialista, soberanista. Los republicanos andaluces, en el último tercio del siglo XIX, los republicanos federales andaluces también tuvieron un programa de este tipo. Ese programa fue la Constitución Andaluza de 1883 o Constitución de Antequera. Ellos la tuvieron 10 años después de que en 1874 lideraran junto con los anarquistas y otros grupos de izquierda y revolucionarios la revolución cantonal en Andalucía y en el Levante. Una revolución desconocida o poco conocida, que realmente fue la Comuna de París andaluza, en la cual la clase obrera, junto con clases populares, accedió al poder durante 6 meses en los principales municipios de Andalucía y empezaron a desarrollar su programa. Esa revolución fue aplastada a sangre y fuego por el ejército español. Los supervivientes y los herederos ideológicos y políticos de aquella revolución, 10 años después, fruto de un análisis, reflexión y elaboración colectiva, desarrollaron la Constitución Andaluza, que fue fruto de los logros y el fracaso de aquella revolución y fue regada con la sangre de los revolucionarios que nos precedieron. Esa Constitución tiene ese valor y esa importancia, mucho más allá de lo que dicen algunos constitucionalistas, de que sea una joya jurídica, pero tiene el valor de que es fruto de una experiencia histórica y de una práctica. Es nuestro patrimonio histórico, colectivo, ideológico, nuestra herramienta al servicio de la liberación de Andalucía y de la clase obrera. ¿Qué es lo que dice esa herramienta? Brevemente, en la jornada trataremos muchos puntos, pero nosotros, desde el Sindicato Unitario, consideramos que es fundamental la afirmación que plantean de la Constitución andaluza de la independencia económica de todos. Que significa que no seamos dependientes, y significa que no seamos dependientes es cuestionar y acabar y plantear la abolición del trabajo asalariado, dependiente, subordinado, a cuenta ajena. Esa es una cuestión fundamental, porque es la clave de bóveda de la explotación capitalista del sistema que sufrimos. En segundo, o como desarrollo de esto, la Constitución también plantea la posibilidad de que representantes democráticos de los organismos económicos, sindicatos, sean elegidos democráticamente y sean miembros del poder legislativo del Parlamento junto con los representantes de los vecinos y las vecinas y de los ciudadanos, para una planificación de la economía. Contempla la propia Constitución que estos sindicatos tengan el encargo de desarrollar la producción y dirigir la producción, los establecimientos industriales, agrícolas, etc. Finalmente, también destacamos la posibilidad no solo de planificación democrática de la economía, sino de poner en práctica por primera vez a lo largo de la historia la democracia de manera absoluta, es decir, el ejercicio del poder por el pueblo y que el pueblo pueda mandar a sus representantes, darle órdenes y formar parte del poder legislativo a través de las asambleas municipales y las asambleas comunales. En definitiva, un programa revolucionario para la liberación de Andalucía y para la liberación de la clase obrera. Así que, ¡viva Andalucía libre! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la Constitución Andaluza de 1883! Y a lo que sobra, por lo que migran que suben la baja y que nos toman como tarta. Dicen que nunca fuimos nación, primero fuimos antes que todo. Pero es que esa no es la cuestión, paso lo hicimos esta canción. Vamos que vamos otra dirección. No ganamos por turista plagado, no todo magia dejarla de lado. Toda la risa de la siempre vivo algo de sentido. Se cuenta tu pueblo y el mío. Si el migrante será bienvenido, aquí no somos
comarca. Andalucía se levanta y anda mi tierra, mi parlamento, mi plaza, mi playa, mi viento, mi sol y mi casa. Alza, viva Andalucía.